Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Picatore. Hoy os quiero hablar de... ¡No! ¡Mi electrificación! ¡No! Bueno, después de esta pequeña nota de humor, hoy vamos a hablar de cómo electrificar el corazón de los desvíos. Como hemos podido observar, este pequeño tractor Pegasin, cuando ha llegado al centro, se ha parado. Por defecto, los desvíos de Rocoline no llevan el corazón electrificado. Entonces, cuando nos encontramos una locomotora como esta, que tiene pocos puntos de contacto y además los tiene muy juntos, aunque esta tiene unos añadidos, suelen quedarse paradas al llegar al centro. Como podemos observar, estas vías en lo que es la parte del centro tienen un microcorte, tanto aquí como en el otro lado, que es la que nos hace la separación. Entonces toda esta parte de aquí no tiene corriente. También debemos tener en cuenta que si electrificamos el corazón, la posición de las agujas, si no es correcta cuando venga una locomotora, provocará un cortocircuito. Todos los desvíos de Rocoline tienen estas tres tomas que nos ayudará a conectar los cables dependiendo de la polaridad que le queramos dar al centro. Esto depende de si el motor está en una dirección o en otra. Una de las primeras cosas que debemos hacer es revisar nuestro motor de desvío. Hay que encontrar qué toma es la que necesitamos. En este caso es esta de aquí. La que ya tenemos conectada, que es esta de aquí, nos lleva al decoder de desvíos de Roco. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un cable, vamos a emplear uno de 3 polos como el que estamos viendo y lo sacaremos para conectar a las 3 tomas que tenemos aquí. Bueno, este es el cable que vamos a conectar aquí y vamos a pelar unos 2 centímetros más o menos para poder hacer la conexión correctamente. Estoy empleando un cúter, pero bueno, hay otras herramientas para hacerlo. Ahora mismo solo tenía un cúter a mano. Bueno, ahora que ya tenemos el cable pelado con una buena distancia, vamos a hacerlo llegar hasta el desvío. Como el cable vendrá por debajo, vamos a hacer un agujero justo delante de donde están los conectores y sacaremos el cable por aquí. Bueno, el agujero en la madera ya lo tenía hecho, como podéis ver, y vamos a aprovecharlo para sacar los cables.
En este punto nos vamos a ayudar de unos alicates y vamos a introducir cada uno de los hilos en cada conector. Bueno, ha costado un poco, pero ya está. Los hemos conseguido conectar perfectamente. Ahora vamos a esconder el sobrante del cable con cuidado para que no se vuelva a desconectar. Y nos aseguramos de que está todo bien conectado, que no se han desplazado ni nada. Y como punto final vamos a taparlo. Vamos a ampliar el trozo de corcho que hemos quitado, lo vamos a volver a poner y así, aparte de que nos sujetará mejor los cables, quedarán más disimulados. Más adelante, cuando le pongamos balastro o pongamos decoración, pues ya no se verá. Y por la parte inferior, lo único que nos queda es coger el cable y colocarlo en el conector que habíamos comentado antes, que es el que nos polariza el corazón de los desvíos. Bueno, y de esta manera lo que conseguimos es que cuando el motor del desvío nos coloque las agujas hacia un lado o hacia el otro, el centro, o sea, el corazón del desvío, estará con la polaridad que toca para ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es muy probable que nos hayamos equivocado a la hora de hacer la conexión. Es un caso que puede pasar. Entonces, en este caso, si no queda polarizado como nosotros esperamos, lo que podemos hacer es darle la vuelta al conector, porque el rojo y el verde son los que traen la corriente y el negro es el neutro. Y ahora viene el momento de las comprobaciones. Lo primero es comprobar que las agujas funcionan correctamente. Podemos observar que sí. Y ahora la prueba con la locomotora. Vamos a poner las agujas en la dirección que toca y vamos a comprobar que efectivamente esta vez ha pasado sin detenerse. El corazón tiene la polaridad que toca y funciona correctamente. Vamos a hacer la prueba para adelante atrás un par de veces a ver que esté todo bien. Vamos a cambiar las agujas y comprobaremos la otra dirección. Pues igual que la otra dirección, ha ido sin problemas.
que tener en cuenta que ahora, una vez electrificado, si ponemos las agujas en la otra dirección e intentamos que la locomotora pase por aquí, al llegar al corazón del desvío se nos detiene porque nos ha dado un corto. Esto ocurre porque el corazón tiene la polaridad invertida. En este caso, cuando las dos ruedas que sí que tienen el mismo contacto tocan, como son diferente polaridad, nos saltará un corto. ¿Qué es lo que tenemos en este punto? Nosotros cuando compramos un desvío de Rocco, como no viene el corazón polarizado, podemos jugar pasando la locomotora por él aunque no estén las agujas apuntando en la dirección correcta. En el momento que lo hemos electrificado, eso ya no lo podemos hacer. Si queremos que la locomotora pase por la zona derecha, las agujas tienen que apuntar a la zona derecha. Bueno, espero que este video tutorial os haya gustado. Ya sabéis, si os ha ido bien, dadme un like, suscribiros y bueno, también comentar que este vídeo es la continuación del vídeo de montaje del motor de desvío. Por si queréis echarle un vistazo, estará aquí arriba. Y muchas gracias a todos.